Un gusto saludarle, doctor Francisco. A continuación presento la unidad 2 a manera de resumen, espero que sea de su agrado. El presente capítulo busca exponer los elementos que permitan entender la ética y la diversidad cultural. Básicamente se va a centrar la atención en la diferenciación de los conceptos de ética y moral. También se va a destacar la cientificidad de la ética en el desarrollo de la diversidad cultural, así como la problemática que se plantea con la inclusión y la exclusión de los pueblos originarios al Estado moderno. Iniciaremos planteándonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas éticos de las minorías étnicas? Y también cómo es la interacción de dichas minorías con otros grupos, cuáles son los problemas éticos que se plantean esas minorías. Todas estas preguntas se refieren a que la ética, pese a su significado, se encuentra emparetado etimológicamente con la moral, es decir, que tienen la misma raíz etimológica, no tienen el mismo significado, ya que si consideramos que la moral se centra en problemas prácticos como el qué tengo que hacer o qué debo hacer, sobre todo en el acontecer de la vida cotidiana, mientras que la ética, definida en las palabras de Adolfo Sánchez, nos menciona que es la parte del hecho de la existencia de la historia de la moral, es decir, arranca de la diversidad de morales con el tiempo, con sus correspondientes valores, principios y normas. Para él dice que no se va a identificar como teoría con los principios y normas de ninguna moral en particular, ni tampoco puede situarse en una actitud indiferente ante ellas, es decir, tiene que buscar, junto con la explicación de sus diferencias, el principio que permita comprenderlas en su movimiento y desarrollo. Dicho en otras palabras, la ética va a estudiar la forma de conducta humana que los hombres consideran valiosa, obligatoria y debida. Es por eso precisamente como lo ha argumentado Sánchez Vázquez, pues la ética no crea la moral. La ética se encuentra en una experiencia histórico-social en terreno de la moral, es decir, la ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad, o sea que es la ciencia de una forma específica de conducta humana. Por lo tanto, podemos subrayar que es evidente la existencia de un conjunto de éticas y moral diversas, es decir, no va a existir una ética universal que haya logrado sistematizar a todas las sociedades. Lo que sí es cierto y hemos aprendido es que existe un sistema ético que permite adherirse a reglas que existen debido a la presión social de aquellos que las justifican. Están los grupos sociales, las élites políticas o el mismo Estado que por medio de un valor fundamental que la justifica o la descalifica. Esto podemos verlo a través de la historia por ahí de los años de 1910 con el movimiento revolucionario, cuando la diversidad cultural en México, es decir, la inclusión de los grupos étnicos a los proyectos nacionales, se efectúa bajo estas fechas. Asimismo, es importante destacar al capitalismo como un sistema político, económico y desde luego como movimiento cultural, ya que el capitalismo se ha fundamentado en procesos culturales que han permitido modificar no solo la tecnología, sino también el pensamiento, la forma de vida y la cultura de la sociedad mundial. Es importante considerar que para iniciar una verdadera formación de ética que permita la inclusión de los pueblos originarios y la interculturalidad en el Estado mexicano, pues es imprescindible la crítica de la herencia cultural, de todas las herencias culturales, porque es impensable la modernización de los pueblos sin una crítica previa a su pasado y a su religión o religiones que hayan tenido. Obviamente esto ocasiona un reto para los gobiernos mexicanos y pueblos indígenas, quienes habrán de encauzar sus intereses hacia una unidad incluyente de todos los actores de la sociedad. La guía de diversidad cultural nos define que los pueblos indígenas van a ser todo el conjunto de grupos que van a conformar al Estado mexicano. Es decir, están las etnias, instituciones estatales y a lo que llamamos nación. Como ejemplo de estas civilizaciones tenemos una de las grandes aportaciones que hizo la cultura olmeca, que fue vincular la religión con la política. Nos menciona la lectura que la división de este estado fue un gobernante y gobernadores.
por ahí del año de 100 a 200 antes de Cristo. Asimismo, también los zapotecas crearon un estado basado en la jerarquización, ya que ellos tenían una fuerte noción de qué era el estado. Ellos delimitaban sus territorios expresado en sus mapas, en códices, lo mismo que fue el desarrollo maya, que alcanzó su máximo esplendor por ahí del año de 300 a 900 después de Cristo. También nos menciona que el estado maya adquiere una unidad a través de la lengua común, es decir, además de crear el primer mito de origen en un texto escrito. Asimismo, también tenemos al gran pueblo mexica, que lograron un imperio a través de una alianza militar. Sabemos muy bien que a partir de una ideología que legitimó su posición de imperio en el Valle de México, es decir, que a través de esa creación del mito del quinto sol, lo cual contribuyó a que los mexicas mantuvieron la energía vital del cosmos y el mito del pueblo determinado. Entonces, con esto pues permiten la cohesión de una identidad mexica. Sin embargo, con la llegada de la conquista española, pues nacen instituciones conocidas como híbridas, es decir, una mezcla del occidente y América. Aquí la colonización se fortaleció con los caciques, que eran elegidos por las élites indígenas, sobrevivientes de invasiones españolas. También quedaron agrupados y bajo una organización híbrida, pero bajo diferentes obligaciones y costumbres indígenas. Aquí es donde nace el guadalupanismo a partir del año de 1556, donde se da la aparición de símbolos religiosos tan populares como la Virgen de Guadalupe o la exaltación de la naturaleza mesoamericana. Da entonces una formación de conciencia o identidad criolla con una visión del mundo mestiza, donde surge la evangelización, es decir, ciertos religiosos españoles pues obligaron a los indígenas a vivir en lo que dice la lectura, vivir en policía, es decir, significaba que los indígenas tenían que cambiar de vida, adaptar las pautas de convivencia comunitaria, tener orden urbano en la vestimenta, en los hábitos propios de su cultura, pero todo tenía que adaptarse a la cultura española. También, como se ha mencionado, pues la Virgen de Guadalupe es un factor muy importante aquí en la historia, ya que ha sido el punto de unión entre criollos, indios y mestizos, y ha sido la respuesta a la triple orfandad. Es decir, por ejemplo, para los indígenas, la Virgen de Guadalupe fue la transfiguración de sus antiguas divinidades. Ahora, para los mestizos, es la forma en la cual la Nueva España se convirtió en una madre más real que la propia España. Y también para los criollos, la Virgen fue la reconciliación con su origen y el fin de su ilegitimidad. Más adelante la Iglesia contribuyó, más adelante la historia nos marca que la Iglesia contribuye a crear y difundir las normas que permitieran mantener una estabilidad social y política del virreinato sin la presencia de un ejército, por la razón que el clero reclamó su legítima posesión de los territorios conquistados. A lo largo de estas lecturas podemos apreciar entonces el Estado revolucionario que tuvo que tener entre sus objetivos la adhesión de los pueblos indígenas al tejido social. Entonces, con esto pues se va a lograr construir una diversidad cultural. Un ejemplo de esto podemos hablar acerca de la lengua, por ejemplo el castellano, y debemos tener presente que el castellano no ha sido el único lenguaje que se ha tratado de imponer a los grupos indígenas. Se tiene conocimiento de que Estados Unidos también le ha interesado ayudar a los gobiernos mexicanos en la occidentalización de las lenguas y las culturas indígenas. Sin embargo, lejos de realizar una unificación nacional y sobre todo aceptar la diversidad cultural y la diversidad de lenguas indígenas, también se ha realizado desde entonces un proceso de aculturalización, es decir, va a ayudar a concluir la occidentalización del inmenso mosaico cultural que posee nuestro país. Es muy importante también destacar que si bien es cierto que a través del lenguaje se ha podido llevar a cabo la occidentalización, pero también se ha llevado a cabo la integración de los pueblos indígenas a partir de normas occidentalizadas. Y esto lo podemos ver desde el año de 1921, cuando la Secretaría de Educación Pública crea dentro de sus programas acciones y concepciones básicas que afectarán a los grupos étnicos del país, con el desarrollo de la educación rural, el sistema de escuelas rurales, también lo que es el establecimiento de misiones culturales, normas campesinas y sobre todo pues la preocupación de dar a todo México un solo idioma y una escritura común. De esta forma concluimos el resumen de la unidad 2. Por su atención, muchas gracias.